Feliz y santo día para todas y todos. Estamos listos para nuestro programa de hoy. Tengo en línea a mi distinguido amigo Juan Pablo Isidoro, creo que es su segundo nombre. Juan Pablo, así es, ¿no? Ese es el tercero. Ese es el tercero. Bueno, tengo en línea a Juan Pablo Guanipa. Tuvo un encuentro con los jóvenes esta semana y ha confirmado su interés en presentar su nombre como precandidato de Primero Justicia a la presidencia. Juan Pablo, buenos días, gracias por estos minutos con nosotros. Saludos, Rafael, muchas gracias a ti por el contacto y gracias también a toda la gente que nos escucha a través de esa emisora que tiene tanto impacto social y comunitario y educativo como en Fe y Alegría. Así que me place mucho conversar contigo y a través de este medio. Bien, bueno, hay varias noticias en el anuncio que hiciste a los distintos medios de comunicación esta semana. Y quisiera compartir con la audiencia, para mí, un complejo protocolo para la escogencia del candidato presidencial de Primero Justicia. Seguramente, como no comprendo mucho la política, lo considero muy difícil, muy complicado. Tú lo podrás explicar más fácilmente. ¿Cómo escogerá Primero Justicia su candidato presidencial? Mira, Rafael, primero te diría que el momento que vive el país es difícil, es complejo, es un momento de riesgo, pero riesgo inminente de una situación de desinstitucionalización del país que me parece muy grave. Y yo creo que todos los venezolanos tenemos que ver de qué manera nos involucramos en la lucha para que Venezuela sea un país democrático, sea un país libre, sea un país de oportunidades, para que la gente que ha tenido que irse del país forzada por las circunstancias pueda regresar, para que los que están en Venezuela puedan también ejercer sus derechos y tener esas oportunidades que se han perdido, pues oportunidades para estudiar, para trabajar y además tener un salario digno, oportunidad para emprender, que cada quien tenga una idea y que esa idea se pueda convertir en realidad. En el marco de esa situación tan compleja que el país vive, nos presentamos ante un proceso que va a definir el futuro de Venezuela, como es una elección presidencial en circunstancias muy complicadas, en las que tenemos que lograr que haya mejores condiciones, en las que tenemos que lograr que el árbitro sea un árbitro realmente imparcial, en las que tenemos que lograr que la Fuerza Armada ejerza el papel de seguridad y no se involucre en el proceso, en la que tenemos que lograr que los venezolanos que están afuera puedan ejercer su derecho al voto, en la que tenemos que lograr que los venezolanos que están adentro puedan también inscribirse en el registro electoral. Hay más de 4 millones de venezolanos que, estando en el país, no han podido inscribirse en el registro electoral. Es decir, hay muchos retos por delante. Y en ese escenario, Primero Justicia discute quién va a ser su precandidato presidencial. Por eso, en esa declaración yo decía que somos precandidato presidencial, porque nosotros estamos en un partido político que va a tener un proceso para discutir quién va a ser su abanderado. Hasta ahora hay 3 nombres: Carlos Ocariz, Enrique Capriles y mi persona, Juan Pablo Guanipa. Y bueno, estamos en ese proceso. En este momento en el que estamos hablando, yo me salí de una reunión del Comité Político Nacional en el que se está aprobando el cronograma para la elección del candidato presidencial o precandidato de Primera Justicia. ¿Cuál es el cronograma? Habrá consultas a todos los comités políticos estadales, también habrá una encuesta, la consulta a esos comités políticos que son 25, 23 estados, un distrito capital, y el estado 25, que son los venezolanos integrantes de Primera Justicia que están fuera del país. Entonces será esa consulta a esas 25 instancias y será una encuesta. Ello producirá un informe que saldrá de la presidencia del partido, de una reunión de los candidatos o precandidatos buscando que haya un consenso. De lograrse el consenso, el comité político avala el consenso y listo. Si no se logra un consenso, entonces ese informe político va al Comité Político Nacional, que es el que tiene que tomar la decisión de proponer al candidato. Si el Comité Político Nacional avala la candidatura con 2/3 del comité político, ya ese es el candidato. Si no se logran 2/3 del comité político, entonces vamos a una especie de segunda vuelta, donde van solo los 2 precandidatos que hayan tenido más votación en la elección anterior.
y si en esa elección no se logra ese consenso de las 2/3 partes, entonces iríamos a una elección de base del partido. Esa es la estructura del cronograma que se está aprobando en este momento en la reunión del Comité Político Nacional. ¡Wow! Todo un protocolo complejo desde el punto de vista político, pero lo importante, creo yo, Juan Pablo, es que Primero Justicia está dando una muestra nacional de hacer democrática la escogencia de su candidato. Eh, por muy difícil que de pronto parezca. Ahora bien, ¿cómo resolverán el tema de los inhabilitados, Juan Pablo? Porque de los 3 candidatos, 2 están inhabilitados. ¿Cómo se está manejando este tema, Juan? Ahí hay un asunto que hay que conversar y que tiene que ver con las negociaciones que se realizan en México. En México se han estado realizando negociaciones donde hay representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición democrática venezolana. Allí se está buscando lograr acuerdos sociales que van avanzando, pero también se buscan acuerdos políticos. Esos acuerdos políticos tienen que ver con las condiciones electorales de las que hablaba cuando respondía a tu primera pregunta. Una de esas condiciones electorales es la habilitación de todos los dirigentes políticos. Y lo que se está planteando es que no haya habilitaciones por nombre de personas, sino que sencillamente se vaya a hacer un proceso de primarias y sea quien sea el que resulte ganador, tenga que estar habilitado, porque no se pueden restringir los derechos políticos. Y el tema de las inhabilitaciones ha sido una herramienta del régimen de Nicolás Maduro para sacar de carrera a posibles candidatos presidenciales. No solamente está inhabilitado Enrique Capriles, no solamente estoy inhabilitado yo, también está inhabilitado Juan Guaidó, también está inhabilitada indirectamente María Corina Machado, porque su nombre está bloqueado en los registros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, si en este momento hubiera alguna elección y ella quisiera presentarse, la información que tengo es que su nombre está bloqueado. Eso quiere decir que somos varios, claro, otros que también lo están. Y aquí la idea no es que el señor Maduro coloque el candidato de la oposición por descarte, sino que la alternativa democrática y todos los venezolanos que quieran participar elijan al candidato que quieran y que esa persona esté habilitado para poder presentarse como candidato. Así que esa es la lucha que estamos librando para que una de las condiciones, que es la habilitación de los candidatos, se pueda concretar en la negociación que se realiza a paso muy lento, pero que se realiza en México. ¿Y tú crees que próximamente volverán a la mesa en México, gobierno y oposición, Juan Pablo? ¿Tú tienes alguna fecha? La idea es que vuelvan a la mesa. Siempre vemos cómo la gente que representa a Maduro utiliza tácticas dilatorias porque pareciera que a ellos no les importa realmente una negociación. Una negociación se produce cuando hay 2 partes en conflicto. Ambas partes reconocen que están en conflicto y buscan un espacio común donde poder conversar, donde ambos ceder en aspiraciones, defender otras y lograr un acuerdo. Sin acuerdo no se puede concretar la negociación. Y ese acuerdo significa la posibilidad de resolver el conflicto que se ha presentado. Si yo voy a una negociación con el único objetivo de conversar, de dialogar, bueno, estaría como comiendo chicle, sin hacer absolutamente nada. Yo creo que eso no tiene sentido y por eso hemos visto los subterfugios, las excusas que utilizan para no seguir en la negociación. Una de ellas ha sido, por ejemplo, el señor Saab, Alex Saab, que sí, la justicia de Estados Unidos considera que es un prófugo de la justicia, o que lo era, y que ahora está detenido. Otros han sido la posición que si Rusia está o no está en la negociación. Entonces siempre consiguen excusa. Ahora es que dicen que no se ha logrado que haya emisión de fondos en el acuerdo social que se hizo, pero ellos saben cómo son los procesos administrativos y lo que ellos tardan. Ellos saben que esa erogación de fondos iba a ser en 3 años, entonces no pueden decir que tienen que esperar que se eroguen todos esos fondos para volver a la mesa de negociación, porque estamos contra reloj, porque sabemos que tiene que haber un proceso electoral en Venezuela en 2024. Entonces, la aspiración es que se retome
ese proceso de México y que se haga con total transparencia y que se logre que el país pueda ir recuperando su normalidad. Sí. Ayer Juan Pablo conversaba con el alcalde de la ciudad de Maracaibo, también militante del partido Primero Justicia, y hizo una frase que me llamó la atención, que los fueron inhabilitados sin haber hecho nada. Lo dijo con esa sencillez con que el alcalde Rafael Ramírez suele tratar los temas. Ojalá esto se resuelva. ¿Cuál es tu posición en relación a la solicitud de varios líderes e instituciones del país que piden ya el levantamiento de algunas sanciones? Mira, yo creo que hay dos factores importantes en la búsqueda del levantamiento de sanciones. Esos dos factores son Estados Unidos y Europa, que son los que han impuesto las sanciones, y Nicolás Maduro, que es el culpable de que esas sanciones se hayan impuesto. Las sanciones se han impuesto por una razón fundamental, que es la pérdida de la democracia en nuestro país. Ante esa realidad, los ojos del mundo están pendientes de lo que pasa en los distintos países. Y el mundo occidental, el mundo democrático, es un mundo que cree en el Estado de Derecho, que cree en la separación de poderes, que cree en el respeto a los derechos humanos, que cree además en la primacía de la Constitución, en la seguridad jurídica, en la justicia. Y eso lamentablemente se ha ido perdiendo en Venezuela. Cuando eso pasa en un país y llega a la situación en la que ha estado Venezuela, el mundo enciende las alarmas y toma las decisiones que se han tomado. Se han tomado no solamente con respecto a Venezuela, se han tomado con respecto a otros países. ¿Quién, a mi modo de ver, tiene la llave para lograr que se levanten esas sanciones? Es Nicolás Maduro. Basta con que concedan lo que establece la Constitución. Y lo que establece la Constitución es la restitución del Estado de Derecho. Lo que establece la Constitución es que haya unas elecciones que sean transparentes, que sean competitivas, que sean creíbles y que la gente sienta que puede ir a votar porque puede confiar en que esa elección va a reflejar el voto que cada quien emita. Entonces, quien tiene la palabra definitivamente es Nicolás Maduro. Y es importante también decir que la situación de depauperación y de crisis profunda que vive Venezuela es una situación no generada por las sanciones. Las sanciones son de 2016 para acá, 2017. Y nosotros tenemos un país que perdió su industria petrolera de una manera impresionante por actuaciones no solamente de Maduro, sino anteriormente del propio Hugo Chávez, que fueron destruyendo la empresa más importante que el país tenía y la segunda empresa petrolera más importante de todo el mundo. Venezuela debería estar en este momento produciendo de 3 a 4 millones de barriles de petróleo al día, con toda la apertura petrolera que inició Rafael Caldera en su último gobierno. Hoy lamentablemente tenemos una producción petrolera que está entre 600 y 700 mil barriles de petróleo porque se ha destruido. Y de todo el país, el estado que más ha sufrido con esa destrucción petrolera es el estado Zulia. Esa es la realidad. Y el petróleo del Zulia, que es un petróleo fundamentalmente liviano, es un petróleo que merece una infraestructura especial, especialmente porque está el lago de Maracaibo y la extracción de petróleo en el lago es un poquito más complicada. Pero bueno, lamentablemente tenemos esos pozos destruidos y recuperarlos va a costar mucho. Así que la situación país que tenemos no se le puede adosar únicamente en sanciones, sino que tiene que ver con una actuación de un régimen que no ha querido respetar el Estado de Derecho, que ha utilizado mecanismos como las expropiaciones que han afectado a la empresa privada. Y bueno, cuando tú afectas a la empresa privada, las consecuencias son nefastas para toda la colectividad. ¿Cuándo serán las primarias en la oposición? Mira, el 15 de febrero la Comisión Electoral va a anunciar la fecha de las primarias. Yo tengo alguna información, pero me parece que no sería adecuado que yo la dé porque yo prefiero que sea la Comisión Electoral a quien le compete eso. Ahí hay una Comisión Electoral que está dirigida por Jesús María Casal, que es una persona de muy alta estima para los venezolanos, un académico, un catedrático, no vinculado a partidos políticos. Igualmente todos los integrantes de esa comisión electoral lo son, es decir, son independientes, y creo que nosotros tenemos que apuntalar el trabajo de esa comisión electoral, acompañarlos, sin hacerles exigencias. En estos días he visto algunos dirigentes haciéndoles exigencias. Yo me reuní con ellos y me preguntaron, ¿qué vienes tú a exigir también, no? Y yo les dije, no, lo que vengo a ofrecer mi apoyo, porque creo que lo importante es que esa comisión pueda hacer bien su trabajo. El 15 de febrero la comisión va a decir cómo se estructuran cada una de las comisiones electorales de cada uno de los estados del país y también va a decir la fecha y en general el cronograma
de toda la elección primaria. ¿Qué te ha parecido, Juan Pablo, Guanipa, el primer año de gestión del gobernador Rosales? Es un año de gestión en medio de la precariedad, en medio de la dificultad, que si tú comparas con la gestión anterior de Omar Prieto, evidentemente que se levanta en el balance, lo supera con creces. Yo no sé de verdad qué pensó el señor Prieto que podía hacer al conducir al Estado Zulia de la manera que lo hizo. Pero bueno, a pesar de que en Manuel hay toda la intención de hacer una buena labor, hemos visto una gestión signada por una precariedad presupuestaria increíble, que tiene que ver no solo con la crisis del país, que tiene que ver también con la actitud centralista hegemónica de quien está en la presidencia de la República. No puede ser posible que aquí se considere que el ingreso petrolero es un ingreso extraordinario. Sí. Y entonces, como es un ingreso extraordinario, no entra en el situado constitucional. Eso es un abuso, Sí. eso es una falta de respeto, eso es una violación de la Constitución. Eso no puede ser permitido por nadie y deberíamos tener a todos los gobernadores y a todos los alcaldes y con ellos a toda la ciudadanía peleando para que se reconozca el derecho que tenemos las regiones del país a tener un presupuesto para poder resolver los problemas de nuestras comunidades. Eso es un asunto que nos tiene que mover a todos. Maduro ha decidido no entregarle recursos a los gobiernos regionales y municipales porque él ha decidido que el ingreso petrolero es un ingreso extraordinario y que por tal motivo no tiene que tomarse de ese ingreso el 20%. No es que estamos diciendo el 80%, el 20% de todos los ingresos del país tienen que distribuirse en situado constitucional de acuerdo a la población, a estados y a municipios. Y eso no se está cumpliendo porque Maduro está violando la Constitución. Es una lucha que los zulianos, especialmente los zulianos, tenemos que dar. Las primarias, última pregunta, ¿las primarias podrán reconciliar a la oposición, Juan Pablo? Esa es mi esperanza, Rafael. Yo lamento profundamente las confrontaciones que se han dado en la alternativa democrática venezolana. Algunas por culpa nuestra, de los dirigentes, y otras porque el señor Maduro ha logrado permear a la oposición venezolana y algunas veces no sabemos ni siquiera quién es quién. A pesar de todo eso, yo creo que la elección primaria es como el embudo que nos permite a todos ir de la diversidad hacia un mismo cauce, a través del cual elijamos un solo candidato o una sola candidata y que todos acompañemos a ese candidato o a esa candidata para que salga a conquistar el país, para que salgamos a pensar cuál es el sueño que nos puede unir a todos los venezolanos, para que salgamos a exigir condiciones electorales, para que tengamos un plan único de gobierno, para que tengamos toda la estructura armada, no solamente de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, para que a través de todo eso podamos ir con mucha fuerza a enfrentar a Maduro. Si nosotros queremos futuro, como venezolanos, tenemos que sacar a Maduro. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo desde la perspectiva democrática, exigiendo condiciones electorales y con una candidatura unitaria electa en primarias. Ok, dejamos el tema de tus propuestas como pre-candidato presidencial para un segundo turno, para una segunda entrevista, porque en una sola no nos da tiempo, ya nos vencimos. Permíteme, por favor, desde mi corazón y en nombre de mi familia, en nombre del programa, y yo estoy seguro que en nombre también de Fe y Alegría, aunque no estoy autorizado para hablar en nombre de Fe y Alegría, desear una total y absoluta recuperación de tu amantísima esposa, la señora Begoña de Guanipa, que logre superar este duro momento, Juan, de todo corazón. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que, bueno, muchas familias se enfrentan Sí. al flagelo del cáncer en este país y en todas partes del mundo. Sigue siendo una enfermedad enigmática. En el caso del cáncer de mama hay muchas más posibilidades de recuperación, gracias a Dios, si se detecta a tiempo. Y este es el caso de Begoña, lo detectamos a tiempo. Gracias y a a los Dios. 3 días de detectado se le hizo su operación. Y bueno, ha pasado por esos procesos difíciles como la quimioterapia, la radioterapia, vuelve ahora a quimioterapia y está sufriendo mucho, pero tiene una actitud extraordinaria y eso la va a sanar. Bien, que no se me olvide mi saludo y mi cariño a Corina, tu mamá. Feliz y santo día. Con mucho gusto, hermano.
Feliz y santo Pueden día. ver en mis redes que siempre saco algunos videos. Chicos, sí, no me los pierdo ninguno, incluso cuando se pone a cantar. Qué bonito. Disfruta, disfruta a tu mamá. La mía se fue al cielo hace 5 o 6 años y todavía la recuerdo. Todos los días. Madre, mano. Sí, 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 disfrútala, disfrútala. Yo no me pierdo ninguno. Así que eso está muy bien. Gracias por atendernos en esta exclusiva periodística, Juan Pablo. Dale, Rafael, muchos saludos. Estamos en conversación pronto. Fuerte abrazo. Feliz santo día. Ha sido Juan Pablo Huanipa Villalobos, precandidato de Primero Justicia en la carrera presidencial.